El nazismo no comenzó ni en Auschwitz ni en los diferentes campos de concentración. La Noche de los Cristales Rotos fue un pogromo antisemita que tuvo lugar en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 en Alemania y Austria mayoritariamente, pocos meses antes del inicio de la guerra más mortífera y que más afectados y afectadas dejó en toda la historia de la humanidad, como es la Segunda Guerra Mundial. Este pogromo fue coordinado por el régimen nazi y sus fuerzas paramilitares como las SA y los diferentes cuerpos y grupos simpatizantes y votantes de los nazis. Este pogromo consistió en lo siguiente. Durante la Noche de los Cristales Rotos, grupos de simpatizantes y votantes nazis atacaron sinagogas, tiendas y hogares de las personas judías, destruyendo propiedades y apalizando y matando a personas judías, ya sean niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos, ancianas. Se estima que más de 7.000 negocios regentados por judíos fueron saqueados y destrozados, y más de 1.000 sinagogas fueron dañadas o incendiadas. Asimismo, el régimen nazi arrestó a cerca de 30.000 alemanes que no habían cometido delito ni ilícito alguno, y estos fueron arrestados por meramente ser judíos y fueron llevados directamente a campos de concentración para ser exterminados en masa. La Noche de los Cristales Rotos fue un evento brutal de odio que marcó el comienzo de la fase más violenta, de las fases finales de la persecución nazi contra las personas judías. Esta fue seguida por la implementación de políticas y leyes cada vez más extremas contra los judíos, incluyendo la deportación. No sé si os suena, recientemente el partido neonazi español ha hablado en los términos de deportar a 8 millones de personas migrantes y sus hijos e hijas, que ya no son migrantes, son españoles, pero bueno. Los campos de concentración y finalmente los campos de exterminio en masa. La Noche de los Cristales Rotos se recuerda como un ejemplo de la violencia más absoluta y el odio nazi que pueden desatarse cuando se tolera la intolerancia. Después hablaré al respecto de si debemos tolerar o intolerar la intolerancia, el racismo, la xenofobia, el nazifascismo, el supremacismo, etc. Ayer fueron los judíos, hoy son las personas árabes o musulmanas. La forma del antisemitismo como chivo expiatorio en los pasados años 30 se está utilizando ahora en estos días contra las personas musulmanas. Bien, y es que el centro de la deshumanización, la estigmatización, la criminalización, la hostilidad, el odio, el rechazo, hoy en día el grupo más perjudicado en este caso sabemos que son las personas árabes, musulmanas, o básicamente que tengan un color de piel más diferente al suyo y que no tengan tantos recursos económicos como nosotros tenemos. Estos fascistas y neonazis, la ultraderecha se nutre del miedo, de la confusión, de la ignorancia, de la pereza intelectual, de las mentiras, así como de los peores instintos y cualidades humanas que todos y todas tenemos por desgracia. Se alimentan obviamente de la desinformación. Tengo un vídeo al respecto hace unos meses publicado sobre la desinformación y los bulos. Mi admirado poeta Antonio Machado ya avisó de que el arma más peligrosa y destructiva que utiliza el fascismo es la mentira. Bien, es que, como todos y todas sabemos, los hombres, sobre todo los hombres jóvenes, están educándose a base de escuchar a influenciadores que son realmente puramente nazifascistas, racistas, xenófobos, aporofóbicos, misóginos, machistas, transfobos, etc. Es decir, que no nos extrañe que el partido neonazi español sea el que más intención de voto tiene entre los jóvenes, sobre todo los hombres. Después hablaré sobre este tema, pero los opresores se están frotando las manos viendo como los oprimidos o los subalternos y subalternas culpan a los que están aún más oprimidos de la precariedad que le causan los primeros, los opresores. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el suicidio de Hitler en abril del 45, la extrema derecha no tenía tanta fuerza en Europa. Parece que el olvido de la historia o la falta de estudio de la misma, así como la muerte de las generaciones que vivieron la mayor y más mortífera guerra de toda la historia de la humanidad, provocada por los delirios nazifascistas,
provocada por el nazifascismo causa que se vuelvan a repetir los mismos errores y que los seres humanos vuelvan a tropezar con las mismas piedras. Los neonazis alemanes son ya la segunda fuerza en las elecciones generales. Se quedaron en segunda fuerza de las elecciones generales y están casi empatando en las encuestas con los democristianos conservadores. Estudiar historia no es repetir o saber que los nazis asesinaron a más de 6 millones de personas, así como de la existencia de los campos de exterminio como Auschwitz, Dachau, Mauthausen, etc. Comprender la historia es saber cómo se llegó a exterminar a más de 6 millones de judíos, homosexuales, izquierdistas, anarquistas, comunistas, socialistas, gitanos, personas discapacitadas, y a la Segunda Guerra Mundial, que causó alrededor de 60 millones de muertos. Y es que es imposible transitar hacia una sociedad más justa, equitativa, cohesionada, solidaria, si desconocemos la historia y las raíces de los problemas estructurales. Por eso la extrema derecha odia la memoria histórica, porque sabe de su utilidad y porque va en contra de ellos mismos. Podemos seguir negando la evidencia, manteniéndonos en la neutralidad, la equidistancia, la indiferencia, pero el elefante de un nuevo nazifascismo está en mitad de la habitación. Lo tenemos ya aquí, entre nosotros. La ola reaccionaria nazifascista ya está aquí de nuevo, en Europa y en el continente americano, con el neonazi Trump a la cabeza, junto con los grandes capos de las más grandes empresas tecnológicas. El nazismo no empezó en las cámaras de gas, ni en los hornos crematorios, ni en los diferentes campos de exterminio. El nazismo empezó con los discursos de odio, señalando, discriminando, deshumanizando al otro, al débil, al vulnerable, a los judíos, a los gitanos, a los izquierdistas, a los feministas, a los homosexuales, a los discapacitados, a los extranjeros. Empieza proponiendo una limpieza étnica como la que está ocurriendo en Palestina, un genocidio. Empieza con campos de concentración, brutales redadas y deportaciones masivas como en el régimen autócrata estadounidense. Empieza persiguiendo a las personas trans o no binarias. Empieza demonizando al progresismo, el antirracismo, al feminismo, al socialismo, al internacionalismo, la igualdad, la fraternidad, la justicia social, criminalizando a migrantes pobres, débiles, vulnerables. Incluso niños y niñas que están solos y solas, como ha ocurrido con el verano pasado. Los neonazis españoles centraron su odio, su ira, su racismo, su xenofobia, su aporofobia, su maldad contra... No se me ocurre poca gente más vulnerable que niños y niñas que están solos y solas, lejos de su tierra y con nada más que con ropa, si tienen suerte. El nazifascismo empieza como está empezando, con Trump, con Meloni, con AfD, con Le Pen, con Vox, con Orbán, con Alianza Catalana y todos los neonazis de esta ola reaccionaria, con Milei, etc. El nazifascismo empieza con la tendencia autoritaria de los jóvenes, sobre todo los hombres, como está pasando en Europa. Sobre todo en el caso, como digo, estoy repitiendo porque los datos así lo avalan, los hombres. El nazifascismo empieza con el señalamiento de minorías como chivos expiatorios. Antes fueron los judíos, rojos, homosexuales, gitanos, discapacitados, masones. Hoy son las personas africanas, las personas árabes, musulmanas, los woke, las feministas, los antirracistas, progresistas, ecologistas, LGTBIQ, sindicalistas, soberanistas, federalistas, etc. Hannah Arendt ya nos advirtió de que el miedo, la desesperanza, la desconfianza en el otro, el aislamiento, la soledad y el odio es el caldo de cultivo perfecto para el totalitarismo y el nuevo nazismo. La desconfianza, el miedo, el odio al otro, la otra, al prójimo, es lo que provoca que se rompan las costuras que construyen el tejido y la cohesión social. Hay un batallón de soldados digitales inmersos de lleno en la industria del odio, coordinados y sembrando y fomentando el odio, el miedo y la desconfianza. Antes los sujetos filonazis y fascistas militaban en grupúsculos marginales. Ahora tienen representación en todos los países, parlamentos europeos, excepto Irlanda, que no sé si ya ha caído en esa desgracia. Y es que hay que entender que en tiempos de cambios rápidos e incertidumbre, las propuestas populistas que movilizan las pasiones, las emociones, los sentimientos más primitivos y primarios tienen oportunidades de éxito. Y es que hay que recordar que el colectivismo es el racismo es la forma de colectivismo más primitivo que existe. Este es de los míos porque tiene el mismo color de piel.
Y es que el miedo te paraliza o te desboca. No hay nada más reaccionario y regresivo que el miedo y la desesperanza hacia el futuro. Debemos transformar el miedo, la desesperanza y el fatalismo en optimismo, esperanza y una futurización positiva. La esperanza siempre vencerá el miedo. Y es que la derecha se nutre del miedo, de la desesperanza, de la frustración, y la izquierda se nutre de la esperanza en el futuro. El pensamiento reaccionario dibuja o pretende dibujar un horizonte de colapso y fatalismo para poder implantar sus ideas reaccionarias con lo peor del pasado. El miedo es un virus que se expande, por desgracia, muy rápido. El miedo ciega y provoca tinieblas. La ignorancia del pasado y el miedo al futuro convierten el presente en un estado de confusión, de tinieblas, de irracionalidad y crea frustraciones constantes. Como digo, el fascismo se nutre de la ignorancia, de la mala fe o ambas, de sus adeptos en quienes infunde un temor hacia un supuesto enemigo común, interior o exterior, generalmente el colectivo más vulnerable que encuentren, como son los menores extranjeros no acompañados, etc. El capitalismo en decadencia puede desembocar en un movimiento autoritario fascista o en un movimiento emancipador por la izquierda. La derecha, los liberales, conservadores, muchos de ellos tienden, por desgracia, al nazifascismo cuando las cosas se ponen feas. Por otra parte, las personas que no son capaces de llegar a encontrar respuestas analíticas, profundas y reflexivas, por eso votan a la ultraderecha, porque les proporciona respuestas simples y falaces que les inhiben de la responsabilidad de buscar respuestas complejas. Es que el fascismo no es más que el brazo armado del capitalismo. Hablando del miedo, me gustaría incidir en esto. El miedo, la extrema derecha se nutre del miedo. El miedo te paraliza, es sofocante y te hace más desconfiado y por eso te hace ser más conservador o reaccionario. El miedo te aísla. La sociedad con miedo no se moviliza, se queda en casa. No hay que olvidar nunca la historia, en ningún caso, más si cabe cuando han habido ideas y delirios que han causado exterminios, genocidios y aniquilaciones. Conocemos los campos de concentración nazis, las atrocidades cometidas y conocemos las horribles condiciones de vida que existían en su interior. Pero pocas veces nos paramos a pensar en cómo se llegó a aquello. Comenzó con la división del nosotros y ellos. Nosotros somos los alemanes de bien, ellos no. Ellos son los culpables de los males, de los nuestros. Lo que comenzó con palabras y propaganda terminó en uno de los mayores genocidios de la historia. Es el más planificado de todos. Conocer la historia es vital para evitar que episodios como la Shoah se repitan. Conocer cómo se llegó a ello, el discurso, los intereses, la propaganda y las leyes que lo hicieron posible es clave para comprender cómo evitar que se repita. El nazismo no comenzó en Auschwitz, ni en los diferentes campos de concentración, ni de exterminio. Las ideas nazis no comenzaron en las cámaras de gas. El nazismo comenzó a brotar en una época de múltiples crisis tras la Primera Guerra Mundial. Educar correctamente no es memorizar que Hitler mató a 6 millones de personas. Educar correctamente es enseñar a los chavales y las chavalas las ideas que llevaron a los nazis a asesinar a 6 millones de personas y pretender aniquilar a los judíos y judías por completo. La educación es comprender cómo millones de alemanes comunes y corrientes estaban convencidos de que era necesaria esa aniquilación. Aquí puedo mencionar la banalidad del mal de Hannah Arendt. La educación es aprender a detectar los signos de que la historia a veces rima. Mark Twain escribió que la historia nunca se repite de igual forma, pero a menudo rima. El tiempo no regresa al mismo punto, sino que se desarrolla en espiral. Cada vuelta de esa espiral del tiempo nos coloca en un lugar nuevo, diferente al pasado, pero conectado con él. Como los chivos expiatorios, los judíos, las judías, los homosexuales, izquierdistas, antifascistas, gitanos, discapacitados, etc. Y en el caso de los antiguos nazis alemanes, y los musulmanes, africanos, LGTBIQ, woke, progresistas, izquierdistas, ecologistas, feministas, antirracistas, en el caso de los nuevos nazis. Y es que conocemos los campos de concentración nazis y conocemos las horribles condiciones de vida que existían en su interior, pero pocas veces nos paramos a pensar cómo se llegó a aquello. Todo aquello comenzó con la desconfianza, el miedo, la señalización, la criminalización de un grupo de personas con estigmatización y odio. Comenzó con la división. Lo que comenzó con palabras terminó en uno de los mayores genocidios de la historia. Las dos guerras mundiales tuvieron su origen, sobre todo la segunda, en las ideas de delirios supremacistas que hipnotizaron a pueblos enteros para crear una especie de hombre superior o anunciar la venida de un hombre nuevo.
Volver a comprender que la deshumanización y la privación del carácter humano del otro implica el colapso moral de la sociedad entera en la que arraiga. Deshumanizar es el primer objetivo del racismo. Esto es clave. El primer objetivo de las tiranías frente a sus enemigos. Es el elemento básico de cualquier guerra de exterminio. La columna vertebral del nazismo. Estoy hablando de la deshumanización. Y el ropaje con el que se abrigan a ciertos populismos de derecha convencidos de que deshumanizar al otro por su color o su religión le dará el apoyo electoral que busca para alcanzar el poder. Volver a lo básico es comprender que la deshumanización del otro implica el mayor colapso moral posible que se puede vivir en una sociedad. El colapso moral es la defensa, la neutralidad, la equidistancia, la justificación, la pasividad ante el genocidio contra el pueblo palestino. El colapso moral que ya se ha producido en la sociedad israelí y parte de la llamada occidental, imperdonablemente ciega ante la deshumanización del vulnerable, hasta el extremo de ignorar el asesinato masivo de los niños y niñas, que son los civiles por excelencia, así como la llegada al poder del padre de los neonazis en el orbe, que es Trump, con sus deportaciones masivas y sus cazas al inmigrante. El intelectual, escritor y antifascista de origen judío superviviente del Holocausto, Primo Levi, dijo las frases siguientes: no es lícito olvidar, no es lícito callar. Si nosotros callamos, ¿quién hablará? Ocurrió. En consecuencia, puede volver a ocurrir. Esto es la esencia de lo que tenemos que decir. Puede volver a ocurrir, y puede volver a ocurrir en cualquier lugar. Y es que me causa mucha tristeza pensar que los descendientes y las descendientes del pueblo judío que sufrió el Holocausto, el racismo, la xenofobia, la persecución de los nazis, ahora estén haciendo lo mismo contra el pueblo desgraciado, que es el pueblo palestino. Y es que la historia jamás se repite de igual manera, pero en muchas ocasiones rima. Por último, la muerte de la empatía humana es uno de los primeros y más reveladores signos de una cultura a punto de caer en la barbarie. Esto lo dijo la filósofa Hannah Arendt. Vamos a seguir. He repetido varias veces el asunto del miedo, ¿no? Y es que las personas ultraderechistas, los filofascistas, los nazis, son seres, fijaros, son seres muy miedosos, muy cobardes, van de valientes, van de rebeldes, antisistema y de políticamente incorrectos, y no tiene absolutamente nada de valiente, ni de rebelde, ni de antisistema, ni de políticamente incorrecto ser el lameculos, el perrito faldero, ni defender a los más ricos, a los millonarios, a los millonarios, a los poderosos, a los privilegiados, a los más fuertes y opresores. Y es que estos son nazipopulistas. El problema no es la inmigración, el problema son los racistas, xenófobos y aporofóbicos que utilizan el racismo, la xenofobia, la aporofobia y la lucha del penúltimo contra el último para enfrentar a los trabajadores, dividirlos y para que carguen sus problemas y sus frustraciones sobre las personas inmigrantes recién llegadas, más vulnerables, indefensas, débiles, desfavorecidas, etc. La gran victoria de las nuevas derechas fue hacerte creerte a ti, que eres un currante, que tu enemigo es otro currante y no ellos, que son los guardianes del capital, que estos nazifascistas son únicamente los guardianes del capital que te putea, te explota y te quita las ganas y el tiempo para vivir. La extrema derecha neonazi explota un asunto tan complejo y profundo como la inmigración. Lo manipula con simpleza, miente, genera miedo y alarma social para aflorar los peores instintos en las personas y ofrece soluciones imposibles como el de exterminar a 8 millones de personas con el único objetivo de obtener rédito electoral para llegar al poder. La extrema derecha capitaliza, como digo, de una forma muy vil y cruel, las peores cualidades que todos los seres humanos tenemos, como es la ignorancia, el miedo, el odio, el egoísmo, la xenofobia, la insolidaridad, el ensimismamiento, la deshumanización del otro, el racismo, la aporofobia, el machismo, el negacionismo de la ciencia, el supremacismo, la psicopatía, etc. Un perfecto ejemplo de cómo la extrema derecha capitaliza la psicopatía e incluso gana por ello mismo es Milei, ¿no? Milei es el perfecto ejemplo de cómo la psicopatía puede hacerte ganar votos, encima en contra de los intereses de sus votantes. En la última década, las nuevas extremas derechas, en sus formas nazifascistas, han dejado de ser una fuerza de oposición marginal y ya gobiernan en países como Estados Unidos, Italia, Hungría, Argentina, Países Bajos, lo hicieron en Brasil, en Polonia, están a las puertas del poder en Alemania y en Francia.
La extrema derecha aprovecha y capitaliza la falsa percepción del colapso y la incertidumbre para presentarse con una falsa idea antisistema. Es falsa, no es un antisistema porque realmente defienden sistemáticamente a los poderosos, a los privilegiados y a las oligarquías económicas de siempre, proclamando respuestas simples ante realidades complejísimas con el claro objetivo de quebrar la cohesión social. Esto es clave. Señalan, estigmatizan, criminalizan a las personas migrantes más pobres, débiles, vulnerables, favorecidas como chivo expiatorio y culpables de todos los males. Estos antifascistas son los guardianes, los lameculos y los perros falderos que trabajan para preservar los privilegios de los que siempre han ostentado el poder y que para que nada cambie. ¿Qué carajo van a ser antisistemas? La extrema derecha no es más que el brazo defensor del capitalismo en decadencia. La extrema derecha y el nuevo nazifascismo no amenaza el statu quo a las oligarquías ni a las élites, como promete durante las campañas electorales, sino los derechos y libertades, en primer lugar de los colectivos más débiles, ¿no? Y vulnerables e indefensos y marginalizados como son las personas inmigrantes. Y enseguida, poco a poco, de la totalidad de la población. Van estigmatizando, llaman woke a las personas de izquierda progresistas, antirracistas, feministas o ecologistas. En vídeos posteriores tengo pendiente hablar del tema de por qué los nazifascistas nos llaman a los izquierdistas woke, pero bueno, esto ya en el próximo mes. Espero poder hacer un vídeo bastante extenso, espero que no dure más de 2 horas, sobre todo lo que rodea este resurgimiento, ¿no? En realidad no es un resurgimiento porque nunca se fue, pero sí que los nazis están ya entre nosotros, entonces hay que trabajar, o sea, para pararles. La extrema derecha es la mayor amenaza, la amenaza más directa a los derechos humanos fundamentales y a la democracia. Las nuevas extremas derechas identifican como como enemigo interior a las personas migrantes, a los pobres, a los comunistas, a los socialistas, a los izquierdistas, a los ecologistas, a los feministas, a las mujeres, a los científicos, a las personas cultas, a los woke, a los progresistas, etc., a quienes presentan como una amenaza a la nación y a los que se les culpa de los males de la población. Y es que otro rasgo característico de estos nazifascistas de la ultraderecha es que siempre hablan de una hipotética decadencia nacional que ellos perciben. Entonces, históricamente han utilizado ese supuesto hipotético declive nacional para quitar a todos los partidos políticos y a la democracia parlamentaria e instaurar a un dictador para volver a poner la nación o el Estado en un supuesto orden, ¿no? O volver a un pasado grande, el MAGA. Los inmigrantes pobres, sobre todo las personas musulmanas o africanas, son el chivo expiatorio que utiliza la extrema derecha neonazi, como fueron las personas judías en la Alemania nazi, o los rojos, o los masones, o los separatistas en el franquismo. La ultraderecha se ha colado por la grieta para decir a los pobres que su pobreza es culpa de los otros que son más pobres que él, únicamente para ocultar que su pobreza es causada por los más ricos y por los opresores. Hay también minorías religiosas y étnicas señaladas desde el gobierno con su acción, y también con la impunidad para quienes las atacan, como pasa con los musulmanes en Europa. Desde el poder nacional populista también se señala a otros grupos, con referencias más o menos disimuladas contra minorías, por ejemplo los africanos, judíos, pueblo gitano, sudamericanos, panchos, que llaman los racistas, y centroamericanos en los Estados Unidos, o las personas LGTBIQ. Y es que, bueno, no hay que ser politólogo para comprender que, bueno, como Trump es el padre ideológico de la Internacional Reaccionaria, cómo actúa, campos de concentración, cazas a las personas migrantes, fomento del odio contra las personas trans, etc. Y es que no eres pobre porque otra persona más pobre que tú haya entrado en el país. Eres pobre porque los ricos te explotan tu tiempo y tu vida y te pagan una millonésima parte de lo que produces. Soy perfectamente consciente de que los nazipopulistas carecen del sentido de la humanidad, solidaridad, empatía, comprensión hacia las personas más vulnerables, desfavorecidas o pobres, pero si el respeto a los derechos humanos no les convence, ni la solidaridad con las personas más pobres y vulnerables del planeta,
deberían atender estos a los factores demográficos así como económicos. Si no fuera por las personas migrantes que en muchas ocasiones realizan labores o profesiones muy duras que las personas autóctonas rechazamos, como son los trabajos en la agricultura, en el campo, en la ganadería, en el sector de la construcción, en las obras, en los cuidados de personas dependientes, en los servicios de limpieza del hogar, trayéndonos trayéndoos la comida a vuestro domicilio en bicicleta, lloviendo, a 40 grados. Y es que hay que decir, por eso digo que los nazis son ignorantes, tienen mala fe o ambas a la vez. Porque si tan capitalistas son, si no fuera por las personas inmigrantes, España hubiera quebrado hace años. Hubiera quebrado. Ciertamente España y Europa serían mucho más pobres sin esas personas que a menudo sufren condiciones laborales de semiesclavitud, como puede ser la huerta andaluza, la huerta murciana, y que yo he conocido pues explotadores que tienen terratenientes pues que básicamente esclavizan a personas recién migradas y encima votan a Vox, ¿no? Frente a lo que los ultraderechistas piensan, la inserción laboral de las personas migrantes, lejos de suponer una competencia para la población autóctona, es complementaria a ella y está concentrada en ocupaciones peor remuneradas. Además, las personas migrantes aportan belleza, multiculturalidad, diversidad, conocimiento de otras costumbres y tradiciones, nuevas y diferentes formas de ver el planeta, en las sociedades y las personas. Aportan, para los que nos gusta la música, pues músicas diferentes, ¿no? El multiculturalismo no es una amenaza, es la historia de la humanidad y es beneficio para todos y todas. No existe la españolidad pura. Somos una mezcla de pueblos íberos, celtas, fenicios, romanos, griegos, árabes, judíos, gitanos, germanos. No hay nadie puro. ¿Qué es ser español? Ser español, bueno, me río yo de lo que es ser español. Abascal no parece muy español tampoco. Habría que ver su ADN, pero bueno. Y es que a los tipos estos, a los ultraderechistas, jamás les verás tocar privilegios de los poderosos, de los opresores, de las oligarquías, de las eléctricas, de la banca, de los fondos de inversión que precarizan la vida de las personas trabajadoras. Siempre apuntan hacia los de abajo como chivo expiatorio para que no veamos realmente los que están precarizándonos y jodiéndonos la vida. Los líderes ultraderechistas de la Internacional Reaccionaria hablan de ir contra las élites cuando ellos mismos, sus colegas y los grupos de intereses afines son verdaderamente los que... Perdón, voy a rebobinar. Los líderes ultraderechistas de la Internacional Reaccionaria hablan de ir contra las élites cuando ellos mismos, sus colegas y grupos de intereses afines son los que defienden y protegen justamente a esas oligarquías económicas. Es decir, tienes a Milei, a Trump, a estos nazis ultraliberales, fascistas, que hablan de que van contra la élite, ¿no? Justamente, la élite siempre son las chavalas feministas, los que somos antirracistas, los sindicalistas, los políticos de izquierdas, esos son las élites, ¿no? Las mujeres feministas que hacen una gran labor en las calles o en redes sociales e internet pues divulgando pues información feminista, ¿no? O políticas feministas. No, justamente las élites nunca son los poderosos, los multimillonarios, las grandes tecnológicas, las multinacionales, BlackRock, Blackstone, los grandes fondos de inversión que saquean los barrios más de trabajadores. No. Las élites son los intelectuales, los periodistas, los profesores universitarios, las feministas, los antirracistas, los sindicalistas. Estas son las élites, ¿no? Para ellos. La extrema derecha manipula y usa a las personas pobres, débiles, confundidas, desesperadas, vulnerables, o que simplemente no tienen tiempo para estudiar o informarse después de currar 8 horas o más al día por un salario de mierda, para que los ricos y oligarcas se forren aún más de lo que ya están forrados. Mentir, manipular, usar, estrangular y ahogar a los más pobres y necesitados para que los ultrarricos se forren aún más. Es puro clasismo y naturalización de la asquerosa desigualdad. Que nada se mueva y los privilegios de los ricos y privilegiados se mantengan. Pobres y más pobres. Los pobres más pobres y los ricos más ricos. Esto es pura ultraderecha.
Y es que otro perfecto ejemplo de cómo la ultraderecha actúa es como la pasada semana Trump sacó una ley básicamente que recortaba prestaciones sociales a las personas más pobres de Estados Unidos, recortaba subsidios sociales a más de 14 millones de personas, así como la poca cobertura sanitaria que tienen las personas más vulnerables, pues la recortó de miles y miles y miles de millones, billones americanos. ¿Para qué? Para bonificar, para recortar impuestos a las personas más ricas, millonarios y multimillonarios. Es decir, asfixian, dejan morir a millones de personas vulnerables, necesitadas, negándoles la mínima cobertura sanitaria, con el objetivo de que los millonarios y multimillonarios lo sean aún más de lo que son. Es decir, recortan subsidios a las personas, recortan subsidios y sanidad y educación a las personas más pobres y recortan impuestos a las personas más ricas. Es decir, están bonificando Trump a costa del déficit. No está bonificando ayudando a las personas más pobres, está bonificando ayudando a las personas más ricas. El cantante John Legend ya dijo que él y sus amigos millonarios no necesitaban ser aún más millonarios de los que son. Necesitaban pues que la gente que menos tiene, que anda deambulando por las calles de Estados Unidos sin nada, pues que tengan un mínimo de cobertura sanitaria, ¿no? No es pedir tanto. Y es que el nazifascista ignorante Trump, que con suerte sabe dónde está Estados Unidos en el mapa, sabe situar Estados Unidos en el mapa, es un completo ignorante, es que actúa como un Robin Hood a la inversa. Quita el dinero a los más pobres para dárselo a los más ricos, ¿no? Yo creía que Robin Hood a la inversa es. Y es que la ultraderecha beneficia a los opresores, a los poderosos, a los privilegiados y castiga, asfixia, aplasta a los oprimidos, a los vulnerables y a las personas más necesitadas y desfavorecidas. Es nauseabundo. Eso sí, Trump aumenta el gasto para perseguir a las personas más pobres, pura porofobia, y para cazar a inmigrantes, y ya está creando campos de concentración. En Florida ha reabierto el campo de concentración de Guantánamo, en la isla de Cuba. Y es que en próximos vídeos hablaré sobre los liberales, ¿no? Que parecen Teresa de Calcuta. Los liberales desprecian la libertad de los colectivos subalternos. Solo defienden la libertad económica, es decir, la libertad de los ricos. Esto hablaré de ello en próximos vídeos. La extrema derecha azuza y fomenta el miedo al hambre ajena. Esto es perverso y vomitivo. Voy a dejar aparte de cómo le vas a pedir a una persona que no robe si no tiene para comida. Esto lo dejo aparte, pero es que es perverso y vomitivo, de verdad. Es nauseabundo que se azuce y se fomente el miedo al hambre ajena. Cuando cualquier persona, si no tuviera medios, robaría para comer. Pero bueno, ese es otro tema que ya hablaré si tengo ocasión. El odio de los ultraderechistas hacia las personas migrantes más débiles, desprotegidas, pobres, vulnerables, desfavorecidas, es nauseabundo y sobre todo muy cobarde. Es puro racismo, pura xenofobia y aporofobia. Además, su odio es evidente que es con el único objetivo de enfrentar a los currantes autóctonos con trabajos precarios, con el inmigrante, con la persona migrante que acaba de llegar. Es pura lucha del penúltimo contra el último, con el único fin de que los ricos se sigan forrando aún más. Esto es el método que utiliza la ultraderecha. Yo hace años que lo veo, pero cada vez soy más consciente, ¿no? Es que nunca verás a los ultraderechistas criticando los amplios beneficios cada año mayores y mayores de las energéticas, los bancos, las grandes constructoras, la corrupción. Bueno, la corrupción solo cuando es socialista, claro. Que próximamente hablaré sobre la corrupción socialista, que no son verdaderamente... Quien se corrompe no es socialista, eso va a empezar. Cada año, bueno, como digo, cada año se están forrando aún más y aún más los fondos de inversión, los grandes multinacionales, las eléctricas, la banca. Se están ampliando los beneficios, pero nunca verás criticar a los nazifascistas, a esta gente. Tampoco hablarán del problema del grave problema del acceso a la vivienda. Bueno, utilizarán la táctica nazi, dirán que el problema de la vivienda es que hay muchos moros en España
no de los fondos de inversión que están saqueando las viviendas. Bueno, todos saben lo que está pasando con la vivienda. La realidad es que la derecha y la ultraderecha, que son casi indistinguibles, si no piensan en Ayuso, no tienen proyecto ni ideas para el devenir del Estado español. ¿Cuáles son sus propuestas para el problema de la vivienda? Expulsar a los inmigrantes, cuando son una parte esencial mayoritaria de los trabajadores de la construcción de viviendas. ¿Qué propone la ultraderecha para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas mayores y de los pequeños? Expulsar a las personas migrantes cuando éstas desempeñan la mayoría de trabajos que tienen que ver con la atención y el cuidado de las personas dependientes, como son nuestros mayores o los más pequeños. ¿Qué propone la ultraderecha para el sostenimiento del estado de bienestar que tanto éxito ha tenido? Echar a las personas migrantes. Pero vamos a ver, las personas migrantes contribuyen con sus cotizaciones sociales y sostienen el estado de bienestar, y además usan los servicios públicos y las prestaciones sociales en menor medida que las personas autóctonas. El único proyecto político de la ultraderecha es el racismo, la xenofobia, la aporofobia y el odio al débil. También se habla mucho de que los migrantes delinquen mucho, ¿no? Cuando una persona blanca extranjera delinque, no se apalea. Cuando un alemán o un inglés delinque en verano en la costa mediterránea española, yo no veo a los nazis pegando a los extranjeros blancos. Tampoco cuando un guardia civil agrede sexualmente a un policía, que por desgracia pasa bastante, agreden sexualmente a sus parejas o exparejas dentro del ámbito de la violencia de género, tampoco veo a los nazis pegando y estigmatizando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por ejemplo, te dicen que los violadores, que los machistas, que los agresores sexuales son los inmigrantes, ¿no? Pobres y racializados. Es decir, siempre dicen que los violadores, los agresores sexuales son los moros, ¿no? Los musulmanes. No, son hombres. Lo único, el denominador común de las agresiones sexuales no es que sean musulmanes, es que sean hombres. Y es que siempre lo repito, cualquier persona migrante que se juega la vida escapando de su país, cruzando el media África para llegar a Europa y cruzar el Mediterráneo, debido al hambre, la sed, las guerras, las persecuciones, las violaciones de derechos humanos, las violaciones a mujeres, los efectos del cambio climático, en la uña del pie izquierdo, del dedo pequeño del pie izquierdo, tiene más dignidad de cualquier migrante, tiene más dignidad que todos los nazifascistas juntos. Y es que no hay que ser politólogo para saber o darse cuenta de que algo que caracteriza a todas las extremas derechas del mundo es que éstas siempre, sistemáticamente atacan, criminalizan, señalan, desprecian, culpabilizan, odian a las personas que sufren opresiones, a las personas débiles, vulnerables, desfavorecidas, desamparadas, desgraciadas, y defienden, alaban, lamen el culo, protegen y se posicionan siempre del lado de los opresores, de los poderosos, de los privilegiados, de los fuertes. La extrema derecha es fuerte, vil, dura y feroz contra los débiles y vulnerables, y es sumisa, servil y lameculos con los más poderosos, con los ricos, con los privilegiados y con las élites económicas. Los ultraderechistas son cobardes y miedosos, y eso ya lo sabemos, pero la extrema derecha hace que se sientan grandes héroes, el Cid campeador, guerreros, defendiendo a su patria de supuestos enemigos como son los africanos, los woke, los musulmanes, los socialistas, los comunistas, los izquierdistas, los moros, las feministas, los antirracistas, los ecologistas, etc. Y es que he dicho antes que en tiempos de cambios e incertidumbre, las propuestas populistas que movilizan las peores cualidades de los seres humanos tienen oportunidades de éxito, por desgracia. Las fuerzas que empujan al odio, perdón, no entiendo mi propia letra, al odio y a la intolerancia son, por su misma naturaleza cruel y vil, más vehementes y agresivas que las solidarias, conciliadoras o generosas. Bajo estas fuerzas reaccionarias de ultraderecha se esconden tras de sí intereses económicos de las oligarquías y del gran capital que carecen de escrúpulos y les sobra codicia y avaricia. Venden ayudar a la clase trabajadora, les mienten, les manipulan y traicionan en favor de los intereses económicos de la clase dominante y privilegiada.
Los antisistemas, que trabajan contra las instituciones y lo común y en favor de los ricos, privilegiados y las élites económicas, tienen hoy más fuerza sentimental y pasional en la sociedad que el disidente que pone en duda las normas para cuestionar las desigualdades estructurales del capitalismo. Urge poner a la economía al servicio de los seres humanos y del planeta, en lugar de poner a los seres humanos y el planeta al servicio de la economía. Y es que solo una ciudadanía ilustrada y culta puede revertir esta situación. La ignorancia de la historia, incluso de la más cercana, es el caldo de cultivo ideal para la ignorancia, la barbarie y el nazifascismo. La mercantilización extrema de los seres humanos, de su fuerza productiva, de la codicia, la avaricia de los economistas, los empresarios y sectores financieros y la minusvalorización de las humanidades, de la filosofía, de las artes, del pensamiento, de la cultura, solo traerán ignorancia y barbarie. La mejor barricada antifascista es una biblioteca con las obras de los grandes clásicos. Sófocles y muchos más autores ya nos advirtieron de que el peor mal del ser humano es la ignorancia. William Shakespeare ya dijo que no hay mayor oscuridad que la ignorancia. La derecha ha sido, es y siempre será muy cobarde, tan cobarde que odian, desprecian y culpan a los oprimidos, pobres, desfavorecidos, vulnerables, débiles y a duras lamen el culo a los opresores, ricos, privilegiados, poderosos, fuertes. La extrema derecha ya lo hace con todo el desparpajo, con su darwinismo social, pura ley del más fuerte y el sálvese quien pueda. No hay nada más cobarde, miserable, despreciable, ruin, indigno, detestable que lamerle el culo y adular a los opresores y odiar y culpar a los oprimidos. Las derechas neoliberales y el fascismo han sido y son duras, feroces e implacables con los más vulnerables, indefensos y serviles, sumisos y lameculos con los más poderosos y ricos. Ponen alfombras rojas a los inmigrantes ricos y grandes capitales extranjeros como fondos de inversión, empresas multinacionales, oligarquías parasitarias y especuladores codiciosos y avariciosos que precarizan la vida de los ciudadanos y ciudadanas y señalan a las personas migrantes más pobres, desamparadas, vulnerables, desfavorecidas, débiles como los culpables de los problemas estructurales del podrido sistema capitalista. Se llama chivo expiatorio. Hay que desenmascarar a esta derecha. Es nauseabundo ser duro y feroz y despiadado con los débiles, vulnerables y pobres y ser servil lameculos y adorrillarse ante los fuertes, ricos o poderosos. Además, estas nuevas derechas ponen a las personas al servicio de la economía. Debemos rebelarnos y poner la economía al servicio de las personas. Como digo, el modo de proceder es claro. En lugar de señalar a las personas que acaparan una enorme riqueza de forma obscena, como las grandes empresas, megacompañías transnacionales, fondos buitres, fondos de inversión, BlackRock, Blackstone, oligarquías como son la banca, las energéticas y demás oligarquías parasitarias de la vida y el tiempo de los trabajadores y las trabajadoras y depredadoras del trabajo ajeno que viven del trabajo productivo de los demás. De los especuladores millonarios que están reportando beneficios récord, ya que asientan de esta manera la brecha de desigualdad entre las personas más ricas y las personas más pobres, buscan señalar y desafiar al migrante pobre, vulnerable, débil, con el fin de desviar la atención de los problemas reales del podrido sistema económico actual. Los pobres son claramente el chivo expiatorio al que señala las derechas, como sobre todo la ultraderecha, como el problema principal del estado actual de las cosas. La derecha es dura, feroz y despiadada con los vulnerables y pobres, y es servil, lameculos y se arrodilla entre los fuertes, ricos y poderosos. Tristemente, las derechas están compitiendo para ver quién es más cruel e insolidario con las personas más vulnerables. No se me ocurre mayor crueldad que lo ocurrido el pasado verano de 2024 en España a raíz del reparto de niños y niñas migrantes que están solos y solas y la demostración de maldad y de falta de empatía del partido neofascista neonazi Vox. Hay que ser muy cruel, muy psicópata, muy miserable, muy cobarde para atacar a las personas más frágiles, débiles, vulnerables y desamparadas como son los niños y niñas que están solos y solas. Y es que, como digo, nunca verás a la ultraderecha señalar a las personas o los propietarios de los medios de producción que crean desigualdad y pobreza a la mayoría social, ¿no? Nunca les verás hacer eso, siempre les verás ir en contra de ese grupo, ¿no? Esa minoría, ese colectivo más débil, vulnerable, como son las personas indefensas que viven en la calle, ¿no? O que duermen en los parques. Aquí podemos ver una viñeta
de una persona que simula ser un empresario nazifascista que le dice: mira cómo te están robando estos inmigrantes, no vas a hacer nada, y por detrás le está robando pues la cartera al trabajador, ¿no? La criminalización y deshumanización de las personas migrantes, pobres y los discursos xenófobos y racistas basados en el nazipopulismo sirven para sembrar odio, enfrentar a unos trabajadores con otros y desviar la atención de los problemas estructurales del podrido sistema capitalista. Los partidos y movimientos nacionalpopulistas capitalizan los peores instintos de los seres humanos: la ignorancia, el colectivismo más primitivo como es el racismo, el miedo al diferente, la homogeneización de la sociedad, la barbarie, la xenofobia, el rencor, el odio o la deshumanización de las personas más vulnerables, débiles o desfavorecidas. A los nuevos nazis solo les queda por decir que las personas migrantes con el color de piel más oscuro que el nuestro, con religión diferente y con lengua diferente y con pocos recursos económicos, no son seres humanos. Solo les queda por decir esto, que son subhumanos. Europa lleva siglos, es verdad, de herencia imperialista, también capitalista, pero imperialista, colonialista, racista, supremacista, esclavista, de deshumanización de las personas que ellos mismos consideran o consideraban como subhumanas. La deshumanización. Albert Camus, en La peste, o Camus, ya nos advirtió de que la peor epidemia no es biológica sino moral. La barbarie, la ignorancia, el odio, la intolerancia, el miedo, el egoísmo, el odio a las personas más vulnerables, la indiferencia que se propaga y golpea fuertemente al mundo, el racismo, la xenofobia, la deshumanización, etc. Y es que, bien, cuando los ultraderechistas reaccionarios hablan de libertad de expresión, no hay que ser inocentes. Se refieren a libertad para ser neonazi, para ser racista, para ser homófobo, para ser xenófobo, para ser aporofóbico, para ser machista, para ser transfobo, etc. Es la libertad para negar la ciencia, es la libertad de expresión para mentir, es la libertad de expresión para tergiversar la historia, decir, como he escuchado para gente supuestamente culta, de que Hitler era de izquierdas, como dicen los neonazis alemanes de AfD. Es que hablan de libertad de expresión para odiar a los pobres, para odiar al que tiene hambre. Cuando los ultraderechistas hablan de libertad y contra lo que llaman corrección política, es porque añoran el pasado reciente en el que se podía ser libremente un canalla y un odiador, sobre todo contra las minorías. Angela Merkel, que no es santo de mi devoción, es decir, que hizo una buena labor en el tema de la crisis de la llegada de refugiados, sobre todo sirios, a Europa, pues ahí se ganó mi respeto. Es que existe una derecha decente. Tenemos casos, pero por desgracia la derecha se está transformando, está mutando una derecha pues cruel, una derecha insolidaria, individualista, que ha olvidado pues los valores de la doctrina social de la Iglesia, como el amor al prójimo, el amor al débil, al extranjero, al desvalido, al que no tiene nada, al desamparado. Pero bueno, esto, como estoy repitiendo, voy a hacer vídeos al respecto. Espero que tenga un vídeo preparado, que no espero que me lleve más de 2 horas y media, sobre lo que es esta transformación, ¿no?, de la derecha, esta mutación que es muy interesante y está a la orden del día, ¿no? Ya pasó en los años 30 del siglo pasado, esperemos que no llegue a esos términos esta vez. Y es que, bueno, sigo al hilo. Angela Merkel dijo una vez: la libertad de expresión tiene sus límites, y estos límites comienzan cuando se propaga el odio y se atenta contra la dignidad de las personas, y cuando fomentas la discriminación y el odio contra una persona o grupos de personas. Lo que para los ultraderechistas es libertad de expresión, para otros es odio contra ellos. ¿Soy libre de decir que las personas no blancas son menos inteligentes que los blancos? ¿Tengo libertad para decir que las mujeres son menos inteligentes que los hombres? Y es que esto lo estoy escuchando por diversos hombres, por desgracia, de mi entorno. ¿Tengo libertad para decir que las personas homosexuales o bisexuales son pervertidos y corrompen a los menores? ¿Tengo libertad para decir que las personas transexuales son enfermas mentales? ¿Tengo libertad para decir que el cambio climático producido por los seres humanos es un invento de los rojos?
¿Tengo libertad para decir, para expresar que las personas africanas llevan la delincuencia en la sangre? ¿Tengo la libertad para deshumanizar a niños y niñas extranjeros y extranjeras que han perdido a sus progenitores y están en un país extranjero? ¿Tengo libertad para incitar al odio contra las personas o colectivos más vulnerables, débiles o desprotegidos? ¿Es la libertad de expresión el derecho a mentir? ¿Debemos tolerar o intolerar la intolerancia? Vayamos a la paradoja del austríaco Karl Popper. A juicio de Karl Popper, la tolerancia a la intolerancia normaliza acciones o comportamientos destinados a acabar con la propia tolerancia. En nombre de la tolerancia debemos intolerar la intolerancia, por mera protección de la democracia, y en nombre de ella debemos intolerar la intolerancia. Es un imperativo democrático intolerar la intolerancia, aunque suene paradójico. Si se tolera la intolerancia, los intolerantes, en nombre de la tolerancia, serán libres totalmente para intolerar. Intolerancia al intolerante. Toleraré a quien sea menos al intolerante, dijo Canserbero. Thomas Mann decía que la tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad. Para ir concluyendo, en definitiva, los ultraderechistas, los nazifascistas, son muy valientes con los débiles y muy cobardes y sumisos con los fuertes y poderosos. La ideología de estas nuevas derechas es la ideología de los siervos acomplejados, este nuevo ejército de tontos útiles, ignorantes y alienados, dispuestos a defender como propio el patrimonio de las personas más ricas del mundo, los multimillonarios. Es decir, primero, fomentan y capitalizan el miedo al hambre ajena. Después, son los tontos útiles de los ultramillonarios. Son tíos, sobre todo tíos, también tías, que cobran, pues como todos, pues salarios ínfimos, mínimos, insuficientes, que están dando su vida, dando su tiempo para defender, para proteger a Elon Musk y estos nazifascistas psicópatas multimillonarios. O sea, es que es muy triste. Bueno, huelga decir que los ultraderechistas están en contra de los derechos humanos, anteponen siempre el dinero a la dignidad y el respeto a los derechos humanos, que toda persona merece por el mero hecho de serlo, anteponen la codicia y la avaricia al respeto y a la dignidad de la vida humana. Por otra parte, si consideras que en tu país sobran personas porque éstas son pobres, profesan otra religión, tienen la piel más oscura que nosotros, porque tienen costumbres y tradiciones distintas a las nuestras, tienes un grave problema. Se llama fascismo. Se cura leyendo, pensando, saliendo de tu casa y poniéndote los zapatos del otro y de la otra. La derecha y sobre todo la ultraderecha siempre obra de igual manera. Lamen el culo, defienden y actúan como los perros falderos de los ultrarricos, de los privilegiados, de los poderosos, de los opresores, fuertes, y atacan, criminalizan y desatienden a las personas más pobres, vulnerables, desfavorecidas, desposeídas u oprimidas. Ponen la alfombra roja a los fondos de inversión autóctonos o extranjeros, multimillonarios, oligopolios financieros, oligarcas depredadores, especuladores de todo pelaje, multinacionales depredadoras y codiciosas, y avaras que precarizan nuestras vidas y señalan, desprecian, atacan, criminalizan, odian, estigmatizan a las personas migrantes más débiles, desfavorecidas, pobres, vulnerables, como los culpables de todos nuestros problemas, como chivo expiatorio. O sea, en resumen, y próximamente haré más vídeos al respecto, porque creo que no soy el único que le preocupa el ascenso de los nazis y el neonazismo que está surgiendo, que está rodeado de ignorantes que idolatran a fascistas como Milei, Trump, Bukele o toda la órbita de las extremas derechas europeas, como puedo decir AfD, Milei, Meloni, Orbán, Alianza Catalana, Vox, Le Pen. Y bueno, es que por desgracia, hasta hace poco solo en Irlanda no habían entrado en el Parlamento los neonazis. Pero bueno, próximamente haré un vídeo mucho más largo que este para explicar un poco todo alrededor de este fenómeno que tanto nos preocupa a muchas y a muchos. El filósofo andalusí Averroes dijo hace muchos siglos que la ignorancia lleva al miedo, el miedo lleva al odio y finalmente el odio lleva a la violencia. Esta frase me parece un buen resumen, un buen ejemplo, una buena demostración de lo que pueden llevar este tipo de prácticas que muy peligrosamente está azuzando y capitalizando los neonazis, mayoritariamente el partido neofranquista Vox,
que tiene 4 millones de votantes, y más simpatizantes. Pero bueno, ya vamos avanzando. Me gustaría no dejar pasar unas cuantas cuestiones al respecto del vídeo. Bueno, quería decir que los nuevos nazifascistas utilizan hoy como chivo expiatorio a las personas musulmanas, árabes, africanas, progresistas, feministas, antirracistas, ecologistas, transexuales o incluso ONGs, esto ya lo estamos viendo por desgracia, y decir que si hoy simpatizas, apoyas o votas a las formaciones o movimientos nazifascistas como Vox, pues Trump, Milei, Meloni, Le Pen, AfD, Alianza Catalana, Bukele, etc., hubieras hecho lo propio con Hitler, Mussolini, Franco, con los colaboracionistas franceses y británicos, con los ustachas y con todos los movimientos nazis de los años 30 y 40 del siglo pasado, que no haya ninguna duda al respecto. Y bien, para redundar, sé que lo he dicho 5 veces, pero porque quiero que quede claro, es la clave del vídeo, y decir que el multimillonario de arriba te está robando y tú te preocupas porque el más pobre de los pobres está arruinando tu vida, estás apuntando en la dirección equivocada. No te enfades con quienes cosechan la comida para ti, para tus hijos, para los que construyen o reconstruyen tu ciudad, los que recogen la fruta y la verdura y la comida que comes cada día. Enfádate con quienes han hecho su fortuna robando tu salario y tu preciado tiempo. Y bien, es mucho pedir cuando la educación no es liberadora, es el sueño de los oprimidos. El sueño de los oprimidos es, por desgracia, ser el opresor, ¿no? La educación actual está basada al servicio de los intereses de un sistema que solo busca perpetuar la base sobre la que se sostiene, en vez de ofrecer herramientas necesarias para superarla. Es por ello que a menudo las personas, en vez de buscar acabar con las injusticias, prefieren soñar con estar en el lado opuesto, siendo ellos quienes se benefician a costa de otros. Es la teoría de la escalera. Yo me va bien con el sistema, por X motivo, logro beneficiarme del propio y con la utilización de esa escalera, digamos que es un ascensor, pues cuando yo recojo esos frutos, esos beneficios del sistema, pues tiro la escalera hacia abajo para que nadie más pueda utilizarla y ascender socioeconómicamente, ¿no? Eso se puede ver perfectamente con colectivos, por ejemplo, de personas migrantes que han votado al fascista de Trump en Estados Unidos, sobre todo hombres, otra vez, en cierta relación, pero son datos. Y pues el típico hombre migrante pues de Centroamérica o de Sudamérica que ha utilizado, se ha beneficiado del sistema, pues cuando está ya en Estados Unidos y con cierto nivel adquisitivo, pues tira esa escalera abajo para que ninguno de sus compatriotas puedan beneficiarse a su vez. Bien, la auténtica libertad no implica buscar imponerse sobre otros, ni en dejar que otros se impongan sobre uno, ni pisotear al otro, sino en buscar un equilibrio, una relación equitativa y justa donde todas las partes aporten y se beneficien de igual modo, cooperando en lugar de compitiendo. Si esto suena utópico para muchos, es precisamente porque las estructuras sistémicas se han encargado de que te parezca utópico, presentándose a sí mismas como necesarias, insuperables y que cualquier otro tipo de respuesta alternativa se presente como una quimera. Para muchas personas en la antigüedad el mundo en el que vivimos les parecería una utopía impensable, precisamente porque eran incapaces de ver más allá de las formas de organización de su época, del mismo modo que lo que algunos hoy tildan de imposible en el futuro se verá visto como normal. Y es que creo que hoy en día es el momento para reivindicar más que nunca las utopías de un internacionalismo humanista, cooperativo entre los distintos pueblos que habitamos el mundo, convivencia de religión, de lenguas, de distintas etnias, tradiciones, usos, costumbres, pues un internacionalismo donde se coopere en contra de los opresores que por desgracia son ya transnacionales y están pues saqueando partes del mundo incluso que están muy alejadas de donde ellos nacieron. Entonces, claro, son muy liberales en cuanto al flujo económico o de mercancías o flujos económicos, pero son iliberales o antiliberales con el flujo de personas.
o trabajadores. Bueno, sí, trabajadores sí para poderlos explotar, pero únicamente para eso. También decir que los mayores ladrones y delincuentes más perjudiciales para la sociedad no vienen en patera. Visten traje, corbata y llevan relojes muy muy caros. La derecha señala, criminaliza y ataca a la gente que roba para comer y sobrevivir y lame el culo a los que roban por pura avaricia, codicia y precarizando a la clase trabajadora, que es mayoría social.